Si nosotros hacemos un poco de recuento, yo estuve en este mismo set antes del 1 de mayo de este año, cuando en esa época el gobierno del presidente Evo Morales se reunió con dirigentes de la COF y en esa época se definió el aumento salarial de 5,5% al básico y 3% al salario mínimo nacional. En ese acuerdo que firmó el presidente Evo Morales con los dirigentes de la COF, ahí el presidente Evo Morales se comprometió a pagar el doble aguinaldo, ¿ya? Porque si recordamos nosotros en esa época, los dirigentes del sector trabajador estaban pidiendo aumento de 10% al básico y 15% al salario mínimo. Entonces se llegó a ese acuerdo de solamente tener un 3% al salario mínimo porque el presidente Evo Morales ya se había comprometido y había firmado, ¿no es cierto?, ese acuerdo con la Central Obrera Boliviana. Entonces no debería sorprendernos porque esto era ya crónica de un hecho que ya estaba anunciado. Lo que han hecho simplemente ahorita es confirmar ese pago. Precisamente lo han anunciado el día de ayer, cuando en este país había una serie de movilizaciones. Qué rara casualidad que se utilice precisamente el día de las movilizaciones y de las marchas y de los paros para anunciar este beneficio. Entonces, yo creo decir, no debería sorprendernos a nosotros la noticia, que por una parte es buena noticia para los trabajadores del país, porque cerca de aproximadamente 1.800.000 personas se pueden beneficiar de este segundo aguinaldo, ¿no? Pero también es una mala noticia para los emprendedores, para los productores, para aquellos que arriesgan su plata en un emprendimiento productivo. Perdón, pero usted decía aproximadamente 1.800.000 trabajadores aproximadamente del aparato formal, que eso apenas es entre el 18 y el 20% del volumen de la población económicamente activa. Tampoco no es un beneficio, digamos, que se va a desparramar para todos los habitantes del país. Del 18 al 20% del volumen total de trabajadores. De la población económicamente activa. Lo que pasa, decir, es que nosotros como habitantes somos 11 millones, pero los que están en edad laboral, que son aquellas personas que están entre los 14 y los 60 años, somos 5,7 millones de habitantes. Entonces, solamente de eso se van a beneficiar el 18%, pero que son trabajadores, deciré, que son parte de la fuerza laboral de las empresas del aparato formal, porque en Bolivia hay un mundo de informalidad, ¿no? Y entonces este sector no va a ser beneficiado. ¿Cuánto por ciento estamos hablando de que son los emprendedores, los empresarios, los que tienen su microempresa, empresas ya establecidas? A ver, mire, de acuerdo a estudios que se han hecho tanto a nivel nacional como a nivel internacional, le doy el último dato. El Fondo Monetario Internacional hace un mes y medio aproximadamente, en un estudio sobre informalidad en Bolivia, ¿no?, identificó a Bolivia como la economía más informal del mundo, con alrededor de un 62%. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un volumen de actividad que compone el 62% que está al margen de la ley, que está al margen de las estadísticas. Los que trabajan en ese sector no están bajo la legislación laboral, no tienen atención médica, no tienen seguridad social, pero hay un 38%, sigo con la información del Fondo Monetario Internacional, que corresponde a la estructura formal. Entonces, esa estructura formal, digamos, es la que se va a ver en la obligación hoy en día de asumir este beneficio, que por otra parte no es nuevo, porque esta sería la cuarta vez que se paga el doble aguinaldo, con la salvedad de que el año 2017 y el año 2016 no se lo pagó porque el crecimiento de la economía estuvo por debajo del parámetro, que fue el 4,5%, porque así lo diseñó el gobierno en el año 2013. ¿Tercera vez que paga el doble aguinaldo? No, cuarta, porque se pagó el 2013, 2014 y el 2015, entonces 2016, 2017 no se pagó. ¿Quiénes reciben? A ver, hablando de esa realidad, usted decía, esto ya es una crónica, esto es ya algo que se había anunciado. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la realidad de lo que se vive en realidad en nuestro país? ¿Quiénes reciben este doble aguinaldo? Bueno, reciben todas las personas, ¿no es cierto?, del sector público, ¿no?, del sector privado, ¿no? Habíamos dicho que solamente beneficia el 18% de la población económicamente activa,
que más o menos esto va a significar una inyección de plata a la economía de cerca de 6.600 millones de bolivianos. O sea, este es el costo del doble aguinaldo. ¿Cuánto, perdón? 6.600 millones de bolivianos. 2.000 millones de bolivianos es el costo que asumiría el gobierno para pagar el doble aguinaldo a toda la estructura pública, pero el sector privado de CIRET tendría que erogar 4.600 millones de bolivianos como esta obligación adicional. Yo le decía a usted hace un instante de que es beneficioso para los trabajadores, pero también es nefasto para los creadores de empleo, para los emprendedores, para los empresarios, porque sabe que van a tener que asumir 4 salarios a finales de año. Wow. Van a tener que pagar el mes de noviembre, los 2 aguinaldos, ¿no es cierto?, más el sueldo de diciembre, que por lo general las empresas los pagan antes del fin de año para tratar de favorecer a sus trabajadores. O sea, hay un costo muy alto para el país. Pero entenderán ustedes que muchas veces nosotros, pues yo soy uno de los beneficiados del doble aguinaldo, le cuento, ¿no? Pero para mí es un poco agridulce, porque si bien es cierto, yo me beneficio con un ingreso adicional hoy, pero yo en este pueblo tengo hija, tengo hijo, que a lo mejor ellos el día de mañana no van a encontrar una empresa donde trabajar, porque a este paso lo que están haciendo, ¿no es cierto?, es matar a la gallina de los huevos de oro, ¿no?, al sector formal de la economía, que es el que crea empleo, que es el que crea ingresos para el gobierno a través de impuestos, y al final es el que contribuye, digamos, a la redistribución del ingreso en la sociedad. Perdón, antes que continúe justamente con eso, que es a lo que iba mi pregunta de cuál es la realidad de lo que va a suceder luego. Usted hablaba de que quienes se benefician es el sector activo. Los jubilados no reciben nada de este doble aguinaldo. Bueno, en la metodología que diseñó el gobierno en el año 2013, el decreto que se llama Esfuerzo por Bolivia, no se contempla al sector jubilado, o sea, los pasivos, porque dice que este es un premio que se da a los trabajadores activos, ¿no es cierto? ¿Y por qué? Porque son los trabajadores activos los que han contribuido con su trabajo para, ¿no es cierto?, que la economía crezca arriba del 4,5%. ¿Qué es lo que se va a ver? Ustedes decían, ¿no es cierto? Hay el mayor porcentaje en Bolivia, el 62% de la economía es informal en nuestro país. Correcto, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Esto quiere decir que dentro de ese desarrollo, ese crecimiento económico del 4,6% que anunciaba el presidente Evo Morales, se está tomando en cuenta de que viene también del sector informal. ¿Qué pasa en diciembre y qué pasa después en enero en la realidad boliviana? A ver, o sea, que quede claro de que el doble aguinaldo solamente se paga en las empresas de carácter formal, claro, digamos, ¿no? Como la Red 1, que es una empresa formal, ¿no es cierto? Porque tiene NIT, porque tiene licencia de funcionamiento, porque paga, ¿no es cierto?, sus impuestos correspondientes. El problema de CIREP es que, como yo le decía hace un instante, el 62% de la actividad económica en Bolivia es informal. Y el Fondo Monetario, en un estudio sobre 188 naciones en el mundo, ¿no?, ha colocado a Bolivia como el país campeón mundial de la informalidad. Entonces, entiéndase de que solamente hay un 38% de aparato formal, y esta carga, ¿no es cierto?, social, desde el punto de vista del emprendedor, del empleador, está recayendo sobre ese 38%, claro, que es el que genera los impuestos con los que vive el gobierno, ¿no?, que es el que genera los empleos, ¿no?, que sirven para mejorar la calidad de vida de la gente. Yo quiero comentarle, decir que en nuestro departamento, Santa Cruz, el 93% de los empleos en Santa Cruz los genera el ámbito privado. Entonces, si usted me dice cuál es el impacto del doble aguinaldo en Santa Cruz, el impacto del doble aguinaldo es sobre ese sector del aparato formal que está generando el 93% de los empleos. Porque el departamento de Santa Cruz no vive del gobierno, porque nosotros no tenemos al gobierno, como por ejemplo el caso de La Paz, o no dependemos de recursos naturales extractivos, como por ejemplo Tarija, que vive del gas, o Potosí, que vive de la minería. O sea, nosotros dependemos de una economía más diversificada, pero que está en el ámbito privado. Por eso es que deciré, para los cruceños es inevitable el flujo migracional a nuestro departamento, es inevitable que de aquí a 14 años los cruceños, en vez de que, porque hoy somos 3.200.000,
en el año 2032 vamos a ser cerca de 7 millones de habitantes y esta ciudad, Santa Cruz de la Sierra, que ahorita somos 2 millones, vamos a ser sencillamente 4 millones, cerca de 3 millones y medio de habitantes. O sea, se imagina ese flujo migracional que hay, pero ¿por qué? Es porque nuestra economía es mucho más diversificada en comparación a otros departamentos y porque es la iniciativa privada, ¿no? La creatividad y el emprendedurismo el que mueve la economía cruceña. Entonces es sobre este sector donde va a recaer, ¿no es cierto?, esta obligación que, como yo le decía, es beneficioso para los trabajadores, pero por supuesto es perjudicial para la empresa de carácter formal, porque esto recae sobre la empresa de carácter formal. No hablemos de los informales, porque ahí, digamos, no hay legislación laboral, no hay la legislación de la seguridad social. ¿Esto qué es lo que hace? Yo le preguntaba qué es lo que sucede, ¿no es cierto?, en diciembre y qué es lo que pasa en enero, porque para poder entrar, establecer en la realidad de Santa Cruz, en este caso, ¿no es cierto?, de qué es lo que pasa con la empresa formal, con esta que tiene la responsabilidad de pagar el doble aguinaldo. Bueno, el golpe es en el mes de diciembre, son 4 sueldos que van a tener que asumir, o sea, es muy duro. Seguramente cuando el sector privado se reúna con el presidente Evo Morales, porque han dicho que se van a reunir, o sea, la medida ya está lanzada. Es parte de un esquema, de un paquete político que lo ofreció el presidente Evo Morales antes del 1 de mayo del año 2018, o sea que el doble aguinaldo ya es una realidad y seguramente se van a reunir ahí simplemente para que de repente el doble aguinaldo se pueda cancelar hasta el 15 de enero del siguiente año o hasta el 30 de enero del año 2019, o que de repente el presidente Evo Morales le viabilice una ley en la Asamblea Plurinacional para que algunas empresas puedan obtener un crédito rápido de la banca, ¿no? Porque hay empresas que no lo van a poder asumir, ¿no? Y con ese crédito no se pueden endeudar para pagar este beneficio. Entonces eso es a lo máximo que se puede conseguir de esta reunión. Y por otra parte deciré, para todos los trabajadores del país es importante y es conveniente que este ingreso extra que se va a recibir a fin de año sepan administrarlo bien, porque a veces nosotros las personas nos dejamos llevar por la ilusión monetaria de que tenemos más ingresos, pero no nos olvidemos también que todos los trabajadores del país, bueno, la gran mayoría tienen hijos, está en enero las inscripciones escolares, está la escuela, están los colegios, ¿no? Y ahí los padres de familia erogan recursos extras para comprar esas frondosas listas escolares que dan las escuelas, ¿no? Y que por lo menos traten de aprovechar mejor este doble aguinaldo, si pueden ahorrarlo o si pueden amortizar deudas, ¿no es cierto?, bancarias, claro, para aquellos que lo tengan, pero deberán tratar de aprovecharlo de la mejor forma posible, porque vuelvo a repetirle, o sea, no hay que dejarse llevar por este tema de una ilusión monetaria que tenemos más plata que nos cayó de la nada. Además que las empresas se preparan para el perdonazo, justamente los 3 plazos que se habían dado para el tema de los impuestos caen cabalmente noviembre, diciembre y enero. Sí, pues es paradójico, ¿no? El gobierno por una parte ha dado una especie de amnistía para los que tienen deudas tributarias, pero resulta que ahora le está cargando este costo laboral. Bueno, esas son las incongruencias y las paradojas, ¿no es cierto?, que solamente se presentan en Bolivia. De todas maneras, yo quiero anunciarles, y se lo digo en este CEP, que el año 2019 se va a volver otra vez a pagar el doble aguinaldo. ¿Y sabe por qué le digo eso? Porque en octubre de 2019 hay elecciones presidenciales y seguramente este beneficio, ¿no es cierto?, va a ser parte del paquete electoral, ¿no es cierto?,